psicosis, como bibliografía, ¿cuándo se trabaja? ¿En cuarto año, en psicopatología o recién en sexto? Se trabaja sería psicoanálisis 3, Mm, psicoanálisis y psicopatología, pero también se da mucho en clínica 2. claro, en Clínica 2 me acuerdo que era cuando yo me recibí, todo el año trabajamos ese seminario y algunos seminarios más, pero era como el eje, digamos, el nervio porque realmente los seminarios, Claro, claro, este año seminario 10 en el práctico y el 3 en el teórico. mira vos, bueno, son temas distintos. ¿Cuánto? Tienen que trabajar un montón. Esperen que esto me da electricidad, no puede ser. A ver, sonamos. Es medio viejo esto. Cualquier cosa me cambio, tengo otro. Lo que les decía es que lo que Lacan plantea como metáfora paterna está ya de algún modo iniciado en el seminario sobre la psicosis, donde él va haciendo toda una lectura a lo largo del seminario de las memorias de Schreber y del análisis que hace Freud de las memorias de Schreber, ¿sí? Que es el trabajo que hace Freud sobre la psicosis. Entonces, la cuestión de la función paterna va a estar muy presente y va a estar interrogada a partir de los fenómenos del lenguaje, los fenómenos alucinatorios, a partir del delirio, ¿sí? Ahí se va a plantear qué pasa con esa función paterna, ¿sí? ¿Qué es lo que no opera como metáfora en la psicosis? Y acá, en los tres tiempos, de algún modo, nos va a ubicar el momento donde algo de esto se puede instaurar, ¿sí? Que, bueno, ustedes vieron que hay un tiempo que Lacan ubica como el punto nodal, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, vamos a ir siguiendo como la vez pasada la clase, ¿sí? La vamos siguiendo tranqui, paso a paso, porque realmente hay mucho para elaborar aquí. Deme un segundito que acomodo los libros. Acá está. Bien, ya no sé dónde poner las cosas. Ok, bien. Entonces, una primera cuestión. Esto es interesante porque lo plantearon en la consulta sobre la noción de sujeto. Hay al final de la unidad 2, creo que es, un punto que habla de sujeto y significante en Lacan, una introducción. Entonces, estaba como bibliografía el primer capítulo sobre familionario, sobre el tema del chiste y la función del significante, pero en la metáfora paterna podemos articularlo mejor. No sé si mejor, pero digamos, a partir de la operación de la metáfora y a partir del Edipo, la noción de sujeto. Entonces nos ordena un poco más, además de vincularlo al significante, vincularlo a partir de esta operación que es estructurante, ¿sí? Entonces creo que eso es importante ubicarlo. Fíjense que ya al principio, acuérdense que estamos en el capítulo 10, los tres tiempos del Edipo, ¿sí? Vamos a seguir ese capítulo, paso a paso, ¿eh? Bien, en la página 185, que es al principio, ya pregunta esto Lacan. Dice, ¿qué es un sujeto? ¿Sí? ¿Qué es un sujeto de la concepción de Lacan? Porque acuérdense que lo que sí vimos al principio del año es que para hablar de sujeto, aunque esto está en Freud, en la noción de inconsciente y en la segunda tópica reformulado con las instancias del yo, el ello, el super yo, va a plantear lo que Lacan va a plantear que el sujeto está descentrado, es decir, que si hablamos de sujeto es un descentramiento, supone, digamos, como operación o como, digamos, supone pensar un descentramiento respecto al yo, respecto al decir del yo, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Entonces, fíjense en la página 185, otra de las cuestiones que Lacan mismo plantea en el seminario 2, que se acuerdan el capítulo de psicología y metapsicología, diferenciar, ¿no? Ese sujeto respecto del individuo, ¿sí? El sujeto del que habla el psicoanálisis, el sujeto que emerge en la escucha, en la clínica psicoanalítica, no es el individuo, digamos, no es ese individuo y ese sujeto lo pesquisamos en el decir de aquel que viene a hablarnos de
su padecimiento, de su preocupación, de su angustia, lo que traiga como demanda un análisis, ¿no? Entonces dice, y fíjense que acá otra vez empieza a jugar con esta idea para mí, que te acordás, Juan, que vos lo habías comentado la vez pasada, esto que deja planteado al final del capítulo anterior como esta dimensión de otra cosa, esta dimensión de algo más allá, esta dimensión de algo que no se puede decir del todo, ¿sí? Esto que está antes del amanecer, esa sensación de otra cosa, la sensación del aburrimiento, ¿sí? Esta dimensión de lo otro, ¿sí? Que se pone a jugar puede ser, claro, vos hablás del sujeto del inconsciente, bien. Podríamos decir que el sujeto en Lacan lo podemos vincular al inconsciente en Freud. A veces Lacan dice sujeto del inconsciente, a veces dice sujeto. Así como decíamos que Freud, ¿se acuerdan que decíamos? Freud a lo largo de su obra se pregunta sobre el deseo de la mujer, qué desea una mujer, y sobre qué es un padre, o sea, cuál es bueno, Lacan introduce esto de la función, ¿no? Pero como que transcribe, ¿vieron? Al modo de la carta, traduce la pregunta freudiana por función paterna. En Freud era qué es un padre, cuando podemos decir nosotros, opera como padre. ¿Se acuerdan que toda esta interrogación no empieza, pero la ubicamos a partir de Tótem y Tabú? Entonces, si Lacan dice sujeto, Freud dice inconsciente, podríamos decir. ¿Sí? Esa división inconsciente y preconsciente que nosotros entendimos que era estructurante, ¿sí? A partir de la represión primordial y de la represión como ese mecanismo en 3 tiempos, ¿sí? Que da cuenta del funcionamiento del aparato psíquico, bueno, eso en Lacan es pensado como sujeto. Y ese sujeto es efecto, ¿sí? Del discurso en análisis, en transferencia. En Freud también sabíamos de este inconsciente en análisis, en transferencia, ¿sí? Hoy vamos a retomar esa idea que también la habíamos pensado para las identificaciones. Todos estos conceptos son operativos, son eficaces como tales si los pensamos en una escucha analítica, ¿sí? Si no, estamos haciendo, aunque no querramos, psicología, decodificación, ¿sí? Hay una terapia que se llama decodificación, memoria celular, algo así. Bien, entonces, que justamente lo que ubica es en partes del cuerpo, lazos, relaciones, modos de relaciones familiares, esto tiene que ver con tal cosa, hay una decodificación y se plantea como una memoria en el cuerpo, pero un cuerpo que se lee desde el signo, desde signos, ¿no? Mientras que Lacan va a decir que ese sujeto, digamos, se va a ubicar en el intervalo entre significantes, va a ser efecto del decir, pero no solo porque habla, sino porque hay una escucha, ¿sí? Entonces, acá lo dice, fíjense, no es solo porque habla, ¿sí? Pero dice, si a un individuo le hacemos hablar, ya aparece esa dimensión de otra cosa, ¿sí? Ya empieza a jugarse en el decir esta dimensión de que siempre se dice, digamos, o siempre está en juego en el decir, algo más allá, esa otra cosa de la que hablaba antes, que vamos a ubicar en la metáfora como la X, de la que hablábamos la otra vez, ¿no? Hay algo más allá de lo que se quiere decir, de lo que se está diciendo como comunicación, ¿sí? Se establece un más allá, lo transindividual también habíamos ubicado la otra vez, en esa clase del seminario 2. Quiero decir, es la palabra como una emanación y flota por encima de él. O sea, es como si fuera una especie de, sí, no sé de qué, de red que se viene a pegar al individuo, digamos, que la toma y se comunica, es una herramienta, es un instrumento el lenguaje. O bien desarrolla, impone por sí misma, sí o no, una estructura como la que he comentado extensamente, a la que les he habituado. Esta estructura dice que apenas hay sujeto hablante, la cuestión de sus relaciones, en tanto que habla, no puede reducirse simplemente a un otro como semejante, a un otro de la comunicación. Siempre hay un tercero. Esta es otra forma de pensar
la cuestión de la metáfora paterna. Hay un otro con mayúscula que es una referencia tercera en ese diálogo, en ese dirigirme a ese otro con minúscula, ese semejante al cual me dirijo. ¿Sí? Siempre está operando una especie de terceridad. Siempre hay un más allá del esquema comunicacional, del mensaje. ¿Sí? Entonces, el otro con mayúscula, que constituye, dice constituyente, de la posición del sujeto como hablante. Ahora, claro, este otro con mayúscula no es la madre, el padre, la operatoria de uno y otro en el Edipo, sino lo que resulta de estos tres tiempos del Edipo que vamos a transitar con el sujeto, digamos, ¿no? Es decir, ese sujeto que es efecto de esta operatoria, ¿sí? De estas operatorias que se producen en estos tiempos del Edipo. ¿Se entiende? Entonces, ese otro no es un otro, ese tercero que ubica, que constituye la posición del sujeto, en tanto sujeto hablante, se instaura a partir de ese pasaje del sujeto y esa operatoria y esa elección del sujeto en esos tiempos del Edipo que vamos a transitar ahora. ¿Sí? No es que es un otro determinado, ni siquiera el otro primordial referido a las posiciones iniciales de la madre. Este otro se constituye, por eso después de todo este recorrido, Lacan va a plantear el famoso, o lo va a construir, lo va construyendo en este seminario, el grafo del sujeto. Ese otro se constituye, esos pisos de ese grafo se van a constituir a partir de las operatorias que permiten este pasaje, ¿sí? Estos momentos bisagras donde hay un pasaje, pero porque se produce una operatoria o no, digamos, en cada uno de los tiempos del Edipo. Como efecto de eso, ¿no? El producto, podríamos decir, de eso es ese sujeto y ese otro. ¿Sí? Es decir, ya el sujeto va a remitir siempre a un otro. ¿Sí? A este otro como terceridad. ¿Sí? Que lo ubica, dice, lo constituye en tanto sujeto hablante. ¿Sí? Miren que me voy a poner unos lentes que... Ah, no, porque leo de acá. Bueno. Ya me vino el calor. Estuve con estufa hasta ayer. Ahí estamos. Pero, y acá hay otra indicación que me parece que es importante y tiene que ver con lo que venimos hablando. Fíjense que esto, realmente esta clase puede ser una clase de cierre porque leyéndola yo encontraba muchos de los puntos que hemos trabajado a lo largo de todo el año, ¿sí? Que nos hemos ido aproximando, ¿sí? A estas conceptualizaciones que hace Lacan. Hemos ido construyendo por aproximación muchas de las nociones que están acá, leyéndolas en Freud. ¿Sí? Lo que pasa es que no organizadas de este modo, porque esto ya lo encontrábamos en estudios sobre la histeria, acuérdense, siempre hay un tercero, el otro con mayúscula constituyente de la posición del sujeto como hablante, es decir, también como analizante. Ese otro con mayúscula para el analista opera en tanto el que habla es analizante, ¿sí? Si no, no podríamos hacer jugar esta estructura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en estudios sobre la histeria había una partecita que yo les remarqué muchas veces, donde, esperen que esto lo retoma otro autor y me viene bárbaro, dice, ¿se acuerdan que decíamos que había ideas, que Freud decía que había actos psíquicos estrangulados, que estas ideas que se producen en análisis, en la terapia, ¿estaban o no estaban antes? Todavía no hablaba de lo inconsciente, Freud no hablaba de la represión, pero decía, ese saber que se produce en análisis, ¿estaba o no estaba antes? O eran ideas de las cuales había una mera posibilidad de existencia, ¿sí? Bueno, esas ideas que Freud decía, acuérdense el síntoma en Elizabeth, ¿no? Elizabeth, solo ahí con Freud puede decir, no puedo avanzar un solo paso en la dirección de mi deseo, en la dirección de lo que quiero, estoy paralizada y demás. Recién ahí puede decir eso. Fuera de ese análisis era la que no caminaba, la que se quedaba encerrada en la casa, la que tenía dolores, iba a todos los médicos y esos dolores no tenían ningún tipo de diagnóstico orgánico, ¿sí? de orden biológico.
¿sí? Solo en el tercer tiempo de esa terapia con Freud, ella dice, no puedo avanzar un solo paso. De lo cual Freud entonces esa frase, podríamos decir, de algún modo representa la posición del sujeto respecto al otro. Esto que dice Lacan acá. Pero esto se puede, pero vale la aclaración, como analizante. En tanto que habla, ¿sí? Ahí, esto estaba diciendo, ¿se acuerdan que habíamos ubicado esto? La posición de Elizabeth como deseante, ¿sí? Pero eso se constituye en análisis. Cuando Freud deja de tratar de buscar, ¿sí? El momento en el que emergieron los dolores, es decir, buscar una razón histórica, por supuesto ya estaba descartada la razón biológica de los síntomas en Elizabeth, pero trata de buscar una razón biográfica, digamos, un trauma, pero como algo vivido, ¿sí? Y en cambio acá lo que encontramos es que ese deseo se puede leer en el decir de Elizabeth. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y que Freud dice, bueno, entonces este síntoma podríamos decir que es una parálisis funcional simbólica, tiene un valor simbólico, eso es la posición del sujeto en relación al otro, lo que le hace hablar, ¿sí? Lo que le permite decir en análisis, medio decir algo en relación a su deseo, ¿sí? Esto es lo que dice Lacan acá, recuerden aquello de Freud, no puedo avanzar un solo paso, como esto representa a Elizabeth recién ahí en ese análisis, la posición de Elizabeth, ¿no? En relación al deseo. Esa posición que era como una especie de negociación, ¿no? Bien, entonces, o sea que era una especie de negociación entre realizar un deseo que tuviera que ver con el amor exogámico de una forma endogámica, ¿no? Conservando este lugar de centro en la familia. Entonces, eso que dice Elizabeth habla de la división inconsciente, preconsciente, ¿sí? Habla de la división. Eso es el sujeto en Lacan, esa división. ¿Se entendió más o menos este enganche? Estamos recién por el comienzo, ¿sí? Pero para ubicar esto de sujeto, porque a veces me pasa esto, eso lo preguntaron la otra vez en la consulta, y bueno, después quedó regulando y les tocó a ustedes, pero está acá, ¿no? Está acá esta idea de sujeto. ¿Cómo la podemos retomar desde lo que venimos viendo? Bien, seguimos. Entonces, otra cuestión fundamental. La otra vez también habíamos empezado a ubicar que cuando hablábamos de metáfora, Lacan hacía muchísimo hincapié en el término sustitución. ¿Se acuerdan? Y nosotros es un término que venimos subrayando en los distintos textos de Freud que trabajamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En represión fundamental. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? La sustitución, que eso es algo que a muchos se les escapa cuando escriben los trabajos, que ponen el sustituto, pero la operas, claro, la formación sustitutiva, pero muchos es como que la pegan a la represión, ¿no? Por eso yo siempre les insisto, parece que no es tan importante o que es descriptivo, pero es importante que puedan ubicar cuando trabajan la formación de síntomas, por ejemplo, y para mí es donde está más desarrollado en los textos que trabajamos este año, ¿no? Cuando trabajan la formación de síntomas, formación sustitutiva en la histeria de angustia, denme un segundito que voy a acomodar acá la pantalla. Ahí está. Así les veo las caras. Ah, no hay ninguno. Ahí están. Ahora sí. ¿Cómo les va? No los veía. Me había quedado la foto de Flor congelada. No me gusta hablar de la pantalla en negro. Bueno, qué suerte que están. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que en la fobia separen esos tres tiempos? ¿Se acuerdan? Que les decían, está represión secundaria, está formación sustitutiva y está formación de síntomas y estas dos tienen las mismas operaciones, pero no es lo mismo formación sustitutiva que represión, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, es como que después vamos a leer, si podemos, y si no lo vamos a seguir trabajando en la consulta, que separar esa fase, separar represión de formación sustitutiva, es que está operando la metáfora, ¿sí? Que está operando la metáfora paterna, porque hay estos tiempos de la metáfora, ¿no? En los tiempos que va a plantear acá
Lacan como tiempos del Edipo, van a implicar primero una sustracción y después una sustitución. ¿Sí? Que esa sustracción él la va a plantear como privación. Pero digo, trasladémoslo a represión y lo podemos ver. ¿Sí? Podemos empezar a vislumbrar que hay que separar eso, que la sustracción implica producir un vacío en la representación, ¿sí? Y que solo si está ese vacío podemos empezar a hablar de sustitución. No es automática la sustitución, no se produce enseguida. ¿Por qué? Fíjense que eso es algo que también se pasa muy por encima, y Freud lo dice, se pasa muy por encima que hay una primera fase donde hay una angustia que lo invade todo. Es decir, no está la posibilidad de sustituir aún. Estos enlaces, esos desplazamientos, asociaciones para que se encuentre el sustituto, es resultado del trabajo del aparato psíquico, del trabajo de la representación. No es automático. ¿Sí? Y esto es fundamental. Y eso tiene que ver con esa X que ubicamos en la ecuación de la metáfora. Si no está operando esa X, es imposible que se produzca ese trabajo de sustitución posterior, lógicamente, a la represión. No va de suyo, represión-sustitución. Represión, trabajo psíquico, elaboración, y recién ahí este animal que tiene que ver con la historia familiar, que tiene que ver con alguna vivencia, que tiene que ver, que puede tener, como le decía Freud, la mancha en el caballo te hace acordar al bigote de tu papá. Bueno, por distintas razones, ese animal que puede no producir ningún temor es el animal fóbico. Oficia de sustituto, es contrainvestidura. Permite que haya un olvido de aquello que se reprimió, de lo incestuoso. Eso pasa a ser un olvido, como dice acá, amnésico, digamos, ¿no? Bueno, no se sabe más de eso, pero no cualquier representación o conjunto, más bien de representaciones, va a ir a ocupar ese lugar de sustituto. Tiene que haber un tiempo de elaboración, ¿sí? Porque el síntoma, si siguen leyendo lo inconsciente, es una negociación, es el resultado de una negociación de fuerzas, ¿sí? De fuerzas que entran en contradicción, ¿sí? Entonces tiene algo de deforme ese síntoma, por eso es símbolo. Pero primero tuvo que haber una sustracción, como puso ahí Ricardo, ahora sí, de investidura. Previamente hubo una sustracción de investidura, hubo un vaciamiento de sentido. Todo esto para introducir esta primera frase que dice acá Lacan, que dice, ¿qué quiere decir en lugar de? Cuando yo digo que el padre sustituye a la madre, que el nombre del padre sustituye el deseo de la madre, ¿qué estoy queriendo decir? Porque, ojo, también hay que leerlo a Lacan como leíamos a Freud. No nos dice, me la sé toda, dice, estoy preguntándome sobre esto, estoy construyendo, estoy pensando, ¿sí? Entonces dice, ¿qué quiere decir? Mira que yo les decía que por ahí en algunos textos de Freud escuchábamos el ruido de las ideas, digamos. Bueno, en Lacan eso está muy, muy explícito también, ¿eh? Porque fíjense, él dice, en un momento de este texto dice, pero al final, ¿qué es el complejo de castración? Como si de repente nos encontramos con un agujero, ¿no? Entonces dice, propiamente es en lo que se ha constituido de una simbolización primordial entre el niño y la madre. Vieron que separa esa simbolización primordial de lo que va a ser el complejo de castración y de lo que va a ser luego la salida del Edipo por la vía identificatoria. Como que hay un primer tiempo que él va a ubicar de la relación entre el niño y la madre como de simbolización primordial, como de construcción del símbolo, como un primer momento de lo simbólico, ¿sí? Y que va a ubicar en este texto anterior más, pero acá algo va a decir, con las idas y venidas de la madre, con este juego de presencia-ausencia de la madre, es como una instancia necesaria. Fíjense, algo se tiene que perder, alguien tiene que no estar, esto está muy trabajado alrededor del juego de Fordá, del nieto de Freud, del carretel que tira, y mientras tanto va como empieza a jugar con los fonemas, ¿sí? Con la oposición fonemática, pero no nos va muy por ahí. Pero quiero decir, esa simbolización primordial, la posibilidad del símbolo,
tiene que ver primero, primariamente, primordialmente, con la presencia y la ausencia. Dice el par, negativo, positivo. Tiene que haber un primer par ahí, ¿no? Que uno implique ausencia y que hay que hacer algo con eso. Eso activa, digamos, del lado del sujeto, ¿no? Lo pone a jugar. Entonces, pregunta, ¿por qué venía toda esta vuelta de la sustitución? Porque él dice, ¿qué querrá decir poner en lugar de? Y nosotros también nos vamos a preguntar eso. Y lo vamos a dejar planteado, pero hay una cuestión que siempre tenemos que tener como horizonte. Y es, a ver si lo puedo explicar así. Para que haya sustitución, tiene que dibujarse este horizonte del más allá, de la otra cosa. Hay otra cosa. Esto que planteaba antes, ¿no? Lacan al final del otro capítulo. Esta dimensión de otra cosa, de algo que no queda tomado, asido por la palabra, por el significante. Hay algo que queda ahí que se pierde en la posibilidad de representación. Tiene que haber una sustracción a la representación, un vaciamiento a la representación freudiana, ¿sí? En la posibilidad de representar para que después podamos hablar de sustitución. Ahora, para que se produzca ese vaciamiento ya está operando la metáfora, que eso es lo que va a decir acá, que la metáfora en el primer tiempo está operando, el padre está operando, esa función paterna está operando. Esperen que me parece que se congeló. ¿Me escuchan? Ahí está. Está operando el padre en esa, o la función paterna, mejor dicho, la función paterna en ese primer tiempo, ¿sí? Pero el niño no lo registra como tal. Estamos en esta cuestión del triángulo imaginario, dice Lacan. ¿Vieron? El triángulo imaginario va a ubicar el triángulo imaginario, ¿qué va a ubicar ahí? Acá están los dibujitos, ¿se acuerdan? A ver, ¿se ve? No sé si... Ahí se ve. Increíblemente, el triángulo imaginario, ¿lo ven? Díganme, háganme un sí o un no. No, profe, yo no veo nada. ¿Ahí? Sí, profe. Ahí sí, ahí veo. ¿Se ve? Ese, en la página 189. Fíjense que el imaginario es la mediación del falo, madre, niño, falo, es el que está en línea de puntos. Y el simbólico es madre, niño, en realidad es deseo de la madre, nombre del padre y el lugar del sujeto, ¿no? Advenir, porque acá estamos hablando del sujeto advenir. Entonces, fíjense que los dibuja juntos. La gracia de los dibujos, digamos, de los esquemas, que nos da la idea que no hay uno sin otro, aunque no operen del mismo modo para el sujeto en esos primeros tiempos, en ese primer tiempo de la simbolización primordial. ¿Se entiende esto? Entonces, la eficacia de tener este esquema es que nos está mostrando, de algún modo, que el padre o la función paterna está operando para que se constituya ese triángulo imaginario como tal. Sí, esa mediación del falo como objeto imaginario entre el niño y la madre. Esa posición del falo como objeto imaginario, dice Lacan, va a depender de la posición del padre en el discurso, ¿sí? Pero esto no es evidente para ese sujeto a advenir, que está en un primer tiempo de simbolización de esas idas y venidas de la madre, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, la eficacia del esquema es ponerlos juntos, aunque no operan al mismo tiempo, aunque esto va tomando una temporalidad, digamos, ¿no? Una temporalidad lógica, porque depende de operaciones, que sí o sí tienen que producirse. Entonces, ¿qué sería esta simbolización primordial? Bueno, por eso, ¿qué queremos decir con esto? Que cuando Lacan se pregunta qué es en lugar de, no hay una respuesta rápida, porque que el padre, digamos, o que el nombre del padre vaya a tomar un lugar en lugar del deseo de la madre, implica todos estos tiempos. Es como decíamos, bueno, no podemos hablar de la represión si no hablamos de los tres tiempos. Bueno, podemos pensarlo así. En lugar de, para que se produzca en lugar de, tienen que darse estos tres tiempos con las operaciones pertinentes o las operaciones que permiten un movimiento de uno a otro.
¿Sí? Bien, entonces, acá dice esto, ese triángulo imaginario va a tener que ver con la madre, el niño y el falo. Pero el padre va a operar ahí, aunque para el niño aún no ha entrado a jugar, ¿sí? Pero va a operar por el solo hecho de que exista ese triángulo imaginario. ¿Se entiende esto? Que por eso es la eficacia del esquema que les decía antes. Es decir, el padre va a estar operando en ese primer tiempo, pero el niño no lo va a registrar, podríamos decir, no ha entrado, no es que no lo va a registrar, no entró en juego, no entró en el juego aún, ¿sí? Pero va a operar si existe esta mediación entre el niño y la madre. Puede no existir, puede no darse este triángulo imaginario entre el niño y la madre. ¿Me estuvieron escuchando? Porque por ahí veo que van y viene la imagen, se escucha, por ahí se va la imagen, ¿no? Profe. Y se sigue escuchando. Sí, se escucha. Bárbaro, No sé por qué. genial. Sí, sí, se escucha, profe. Bárbaro, bárbaro. Entonces, puede ser, eso es lo que les quería decir, porque uno, digamos, no va de suyo esto, que haya una mediación entre el niño y la madre, ¿sí? No siempre el niño va a ir a ocupar este lugar, ¿sí? O va a estar en una relación respecto al falo imaginario, ¿sí? Respecto a esto que imaginariamente se presenta como objeto de deseo de la madre. Esto tiene que ver con las patologías más graves, ¿sí? Tiene que ver con, casi les diría, con lo anterior a una psicosis, ¿eh? Con las patologías tempranas, y muchas veces justamente se trabaja, analistas de niños, analistas que trabajan con patologías graves, trabajan en estos primeros tiempos, de ser posible, ¿sí? En esto, cuando hay un rechazo, por ejemplo, ¿no? Lo más obvio, digamos, un rechazo, pero también puede haber una especie de indiferencia radical respecto a ese niño. Digamos, como que no hay ninguna expectativa, no hay ninguna imaginarización de ese cuerpo del niño, ¿sí? O un niño que es solo asistido, solo en el plano de la necesidad. Creo que acá en algún lugar trabaja bien esto de, no, es en el seminario anterior, donde esta simbolización primordial plantea que para que se produzca esa simbolización primordial, ese otro que responde, no responde solo desde el plano de la necesidad, ¿sí? Primero empieza a jugarse este juego de presencia y ausencia, donde a partir de eso el niño entra en el registro del llamado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de la ausencia de la madre empieza a poder llamarla y hay una respuesta, ¿sí? Entonces ahí entra ya en una primera simbolización, digamos, ¿no? En una primera, esto, bueno, el juego del Fordá es muy lindo porque justamente lo que trabaja ahí Freud y después Lacan es que esa primera simbolización se da a partir de la oposición, de la diferencia de fonemas, ¿sí? Que es una especie de núcleo de la lengua, ¿sí? Que en cada lengua va a ser distinto. Ese afuera, adentro, va y viene, ¿sí? Podemos usar fonemas distintos según la lengua, digamos. Eso introduce al niño en el símbolo, ¿sí? Entonces, primera simbolización implica presencia-ausencia. Entonces, acuérdense de eso. Para que haya símbolo, tiene que haber caída del objeto, ¿sí? Digamos, y esto es lo que constituye la cosa, bueno, lo podemos ver de otro lado. Pero Freud lo decía muy caída del objeto como objeto de la necesidad. También lo vimos en la experiencia de satisfacción. Esto está esa simbolización primordial. Acá está la diferencia entre demanda, necesidad y deseo. Acá recién. Porque está en Lacan, digamos, ¿no? Pero lo vimos también en el complejo del semejante en Freud. Ese otro primordial es la fuente del placer, del displacer, y hay un punto de absoluta extrañeza de ese otro primordial. Hay una dependencia absoluta, es la fuente del placer y la fuente del displacer también. Eso va recortando esta simbolización primordial, ¿sí? Entonces, a ver qué más, alguna cosa que quiera. Entonces, fíjense esto que les decía, cómo el padre opera en ese triángulo, aunque todavía el niño no lo registra, no lo tiene en cuenta, no entra en el juego para el niño. En la página 186 dice, esa relación que se perfila entre la madre y el niño, ¿sí?
el niño experimenta las primeras realidades de su contacto con el medio viviente. Si hacemos entrar al padre en el triángulo, es con el fin de dibujar objetivamente la situación, que es lo que aparece en ese esquema que les mostraba antes, mientras que para el niño todavía no ha entrado, ¿sí? El niño está comprometido en este trabajo inicial de simbolización. Bien. Yo quería ir a la simbolización primordial, pero bueno, marco un par de cosas de lo que dice acá respecto a esta función del padre, ¿no? Entonces dice, ¿vieron lo que toma de la tribu primitiva? Fíjense, es gracioso, dice, bueno, el padre para nosotros es real, pero no olvidemos que solo es real para nosotros en tanto que solo es real si ese lugar está en el orden simbólico o cultural en el que existe este padre real o se apropia de esa función. Cuando los analistas hablaban todavía de cosas serias, cuenta, en alguna ocasión se llegó a plantear que en cierta tribu primitiva la procreación era atribuida a cualquier cosa, una fuente, una piedra o el encuentro con un espíritu en lugares apartados. Entonces dice, está muy claro que salvo excepción, y fíjense si ahora no hay excepciones, después si tenemos tiempo charlamos un poco de eso, una mujer solo da luz si ha practicado un coito, y ello dentro de un plazo muy preciso. Bueno, sabemos que ahora no es así. La ciencia nos ha provisto de otras posibilidades, ¿no? De acceder a este lugar materno. Entonces dice, lo importante en efecto no es que la gente acepte perfectamente que una mujer no puede dar a luz cuando ha realizado un coito. Es decir, el tema no es quién es biológicamente o quién es ¿cómo es el nombre que se usa? Tiene un término esto, cuando alguien efectivamente es el padre biológico, pero puede no ejercer. Progenitores, ¿no? Sí, el progenitor, ahí está. Entonces, acá lo que ubica Lacan, que me parece que es muy interesante y que en nuestra época, digamos, donde se han dado muchísimos cambios en relación a las configuraciones familiares, nos puede permitir pensar algunas cosas, que el tema no es quién realizó el coito, sino quién se sancione como tal, como procreador. Es decir, la diferencia entre progenitor y el procreador, el que está ubicado en ese lugar, ¿sí? El que dio origen a esa vida. Digamos, puede coincidir o no con el progenitor, ¿sí? Es decir, esta cuestión, la vida en tanto nuda vida, digamos, en tanto vida biológica y la vida articulada en el deseo, a partir del deseo, ¿sí? Como que la vida o lo vital que nosotros podemos situar va a tener que ver con este deseo, con la puesta en juego de un deseo. Si no hay, es decir, ¿qué es lo que se sanciona acá? Y además, en realidad, no es solo las instituciones, es la madre quien sanciona a alguien como padre, ¿sí? Pero esto va a tener que ver inevitablemente con un deseo puesto en juego ahí, de ambas partes, ¿sí? No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Puede haber, es más, puede haber inseminación artificial, puede haber, ¿cómo se dice? Cuando se busca el semen, tiene los bancos de semen, todo eso puede haber. El tema es quién quede sancionado en este lugar. ¿Sí? Esto es fundamental, digamos. Entonces, puede no darse de esta manera que hoy diríamos, no sé, ¿cuántos años después? 50 años después, tradicional, ¿no? O sea, un coito y una vida, ya eso hoy es tradicional, digamos, es una tradición de familia burguesa, pero lo que sí podemos ubicar de lo que dice Lacan y que me parece fundamental para entender y cómo se juega una filiación es quién es sancionado como padre. Y eso es un significante. Por eso después dice una cosa que parece tan brutal, que es el padre es una metáfora, ¿no? O sea, ¿quién es sancionado? Es un significante. Entonces, esto nos permite reubicar la cuestión. Me parece muy interesante que ubique esto, porque dice, claro, si no, esto es genial, dice, si no, alguien puede haber estado en el coito y dar lugar a esa vida, pero puede tener
tanto valor, digamos, en el discurso como una piedra, una fuente o un espíritu por ahí, digamos. ¿Se dan cuenta? Es decir, sancionarlo como padre no es lo mismo que el progenitor. Esta distancia, ¿no? Y esto va a involucrar el deseo sí o sí. Entonces, a veces, este tipo de lecturas nos permiten también, en la escucha, ordenar las configuraciones, ¿no? Los lugares. ¿Quién va a tomar este lugar en una familia? ¿No? Podríamos pensar. Mire, a mí me da risa porque además tiene mucho humor Lacan. Dice, pues de lo contrario, tal como está constituido por su naturaleza el orden del símbolo, nada absolutamente puede evitar que eso que es responsable de la procreación siga siendo en el sistema simbólico, porque el tema es en el sistema simbólico, no quien estuvo en el coito, ¿sí? No quien puso la semillita, como se le dice a los chicos, digamos, idéntico a cualquier cosa, saber, una piedra, una fuente o el encuentro con un espíritu en lugar apartado. Es decir, que él dice, el padre puede ser, el padre real, el padre que está en la familia puede ser una fuente, una piedra, cualquiera de estas cosas. Entonces, el tema es qué lugar ocupa en el orden simbólico. La posición del nombre del padre, la calificación del padre como procreador es un asunto que que se sitúa en el nivel simbólico. Puede realizarse de acuerdo a diversas formas culturales, o sea, el contenido de esto, por eso habla de la metáfora y de significantes y no de significado. El significado, en todo caso, va a tener que ver, o las significaciones que esto tome, va a tener que ver con la multiplicidad de formas culturales. De hecho, al final del capítulo dice que esto puede tener muchas formas. Lo importante es ubicar estas operaciones estructurantes del sujeto y del deseo, ¿sí? Al final del capítulo, fíjense que abre esta posibilidad y dice, bueno, esto se puede dar de muchas formas, ¿no? Y además, acuérdense lo que dijimos al principio, solo lo vamos a poder escuchar en el analizante, cómo operó. No lo vamos a poder escuchar desde una, ¿cómo les diría? Desde una observación sociológica o ambientalista. En todo caso, si lo hacemos, tal vez ahí vamos a hacer jugar nuestros prejuicios o la teoría sociológica que tengamos. Pero solo vamos a escuchar cómo opera esta metáfora. No si hay dos madres, dos padres, dos madres y hubo un padre, hubo un padre y se separó y ahora hay otro. No, lo vamos a escuchar en el analizante. La operatoria de ese nombre del padre lo vamos a escuchar en el análisis, en el síntoma. ¿Sí? Esto tiene que quedar muy claro, porque si no, hacemos signo, aunque no querramos. ¿Se entiende esta idea? Bien. Y si hacemos signos, si leemos desde el signo, ponemos a jugar nuestros prejuicios, podemos jugar el yo del analista, ¿sí? O la ideología, o lo que fuera, aunque fuera la ideología más progresista del mundo, ¿eh? Entonces, bien, bueno, acá dice eso, ¿no? Como que dice, algo corresponde o no a la función, ¿no? Como que serían significantes. El significante, porque esa es la otra posibilidad de la metáfora. La posibilidad de la metáfora es que el enlace significante produzca sentidos a advenir. Que no hay un sentido dado. Si no, no habría análisis. Es decir, más concreto, la afasia de Elizabeth podría haber quedado en mandar la cura de aguas calientes. No, mandarla a hacer no me acuerdo cómo eran las curas esas que hacían. Una cuestión nerviosa que le iban a dar electroshock. Arreglarle un matrimonio. Es decir, no había un sentido predeterminado a eso que le pasaba. Solo se pudo producir en esa terapia con Freud. ¿Se dan cuenta? Solo ahí. Toma ese, si no hubiera armado esta escucha con Freud, en un momento ella le hubiera dicho, le hubiera hecho ver a Freud que ya no podía seguir hablando en los términos que él le planteaba, digamos, empezar a hablar de otra cosa. Si no pasaba esto, no sabríamos nada de toda esta cuestión, ¿no? Digamos, no hay algo previo sobre cuál es el significado
Entonces, si hay metáfora, esos significantes que se ponen a jugar en el decir sobre el síntoma pueden producir sentidos nuevos. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender de la metáfora. O podríamos decir, la X se va trasladando, ¿sí? Se va desplazando. Bien. Esto es lo que Lacan llama, increíblemente, la función del padre. Por eso va a decir que, en definitiva, el nombre del padre es una necesidad de la cadena significante. Bueno, espero que ninguno de ustedes esté por ser padre, porque la verdad que escuchar eso debe ser medio terrible, pero bueno. Claro, debe ser terrible. Es una necesidad de la cadena significante. Nada más que eso y nada menos en términos de Lacan, pero bueno. Claro, suena. Otra vez leí un chiste de Tute muy gracioso al respecto, después les cuento. Bien, entonces, bien. Espérenme, ya pasamos, por acá estamos. Quiero ir un poco a esta idea de la simbolización primera, a ver si la podemos ubicar un poquitito más. Porque acá lo que Lacan va a decir que esta simbolización primera, bueno, lo podemos ubicar bastante en relación a la vivencia de satisfacción, a lo que estuvimos leyendo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que se produce? Bueno, y nuevamente, hay simbolización si se puede de algún modo instaurar, podríamos decir, registrar esta dimensión de otra cosa, ¿sí? Este más allá, ¿no? Es decir, que el niño va a quedar en esta especie de apetición, dice, del deseo de la madre, de deseo de la madre, de estar pendiente del deseo de la madre cuando puede pescar que hay otra cosa. Si la madre, pero bueno, no pesca de qué se trata esa otra cosa, ¿sí? Pero pesca que se va y viene, que no está siempre, que tiene que llamarla. Entra en el lenguaje, entra en el símbolo a partir del llamado. Y Lacan dice, creo que dice acá, o no me acuerdo si en el otro seminario, dice, bueno, y cuando está, la rechaza para poder volver a llamarla, ¿no? Entrar en este juego del símbolo. Recuerden la vivencia de satisfacción. Si hubiera identidad de percepción, no pasaría todo esto. Si no hubiera una diferencia entre aquello que se busca, esa satisfacción buscada y esa satisfacción obtenida, ¿se acuerdan que decíamos que las huellas se producen por esa diferencia? Si no hubiera diferencia, si hubiera identidad, estamos en el campo de la necesidad, que es lo que por ahí nos confunde Freud en la parte de interpretación de los sueños. Si hubiera si encuentra lo mismo, digamos, por decirlo de algún modo, llora y va a encontrar el mismo objeto y no encuentra otra cosa de la madre, ¿sí? Eso que diferencia, habría una coincidencia, supongamos, entre satisfacción buscada y satisfacción obtenida. Entonces no habría marca, no habría simbolización primordial en términos de Lacan, no habría huellas en términos de Freud. ¿Se ve? ¿Vieron? Que nosotros habíamos ubicado las huellas como consecuencia, como efecto de la no identidad de percepción. De que en esta repetición de los encuentros con la madre había marcas de diferencia, no de identidad. Si fuera necesidad, se trata de la leche, la teta, pero bueno, la teta nunca es la leche y nada más, ¿no? Entonces, esa simbolización primordial tiene que ver con esas primeras marcas de no identidad del objeto. Y esto ocurre, pero esto el niño lo va pescando en distintos tiempos, por este más allá, o otra cosa que se juega, es como si él pescara esa otra cosa en ese entre de la presencia y ausencia de la madre. Entre que va y viene, él pesca esta otra cosa. Después recién va a entrar el padre ahí, pero al principio lo fundamental, dice Freud, es que pesque esa otra cosa, dice Lacan. ¿Sí? O sea, o no está siempre presente o no está siempre ausente, o llama y no viene.
y no vienes nunca más. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Pero también ahí es donde puede pasar todos los sustitutos maternos que pueden empezar a operar acá, ¿no? Cómo alguien puede ir a ocupar ese lugar, digamos, en tanto pone un deseo en juego respecto a ese cuerpo infantil. Pesca el deseo de la madre que ya no se satisface con el niño. Todavía no, es como algo, pesca que hay algo más allá, digamos, ¿no? Es decir, es como, por eso dice que es una simbolización primordial, como lo primero del símbolo, que sería algo así como que esa dimensión de otra cosa que se pone en juego en dos momentos, con la presencia y ausencia y con que el llamado provoca esa presencia. ¿Sí? Entonces, es como que va armando, van produciéndose estas huellas a partir de esas idas y venidas de la madre. Pero es como, Lacan dice algo así como un primer momento no sabemos si hay, el deseo se va a ir armando de a poco, digamos, ¿no? Hay una primera simbolización que es esta. Él dice como que tiene que haber un par positivo-negativo, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de la identificación primordial, como incorporar algo del símbolo, ¿sí? Del funcionamiento del símbolo, que implica sustraer algo de esa cosa primordial. Vaciarse y vaciar ese lugar de cosa, ¿no? Dice, es como que esa simbolización primordial le abre, a pesar de todo, al niño la dimensión de algo distinto. Que la madre, bueno, está bien, acá dice que la madre puede desear. Pero dice, esto todavía es confuso y es virtual. Digamos, lo importante es que se empieza a jugar esto de otra cosa, y porque se juega esto de otra cosa, él puede llamar. Es decir, que Lacan siempre arma este juego que estaba en Freud, pero tal vez no tan claro, de lo negativo o de la ausencia como posibilitador del símbolo y a posteriori del deseo. ¿Eh? Me encanta esto, fíjense, hay en ella, yo acá marqué esto como la frase que define lo que es la desimbolización primordial. En la página 188, justo en la mitad, digamos, al final del tercer párrafo, dice así como es deseo de otra cosa, del que hablaba hace 8 días, que hace su entrada de una forma confusa y virtual, Dice al final, hay en ella el deseo de otra cosa distinta que satisfacer mi propio deseo, que en realidad Lacan dice es una demanda en este momento. Todo. No sé si podemos hablar de deseo en el niño, cuya vida empieza a palpitar. ¿Mm? Entonces dice, en esta vía, al mismo tiempo, hay acceso y no hay acceso. En esta relación de espejismo mediante el cual el ser primero lee o anticipa la satisfacción de sus deseos en los movimientos esbozados del otro. En esta adaptación dual de la imagen a la imagen que se produce en todas las relaciones interanimales. Acá hay otra cuestión que Lacan no la trabaja acá, pero dice que va a tener que ver con lo que plantea después. En el seminario anterior, él plantea que en estos juegos de presencia-ausencia de la madre, ante el llamado, y esa simbolización primordial, ante el llamado, ¿sí? Y que la madre no responda, la madre empieza a cobrar un lugar como de potencia, es más, de omnipotencia. Entonces, ya los objetos que ella provee, la omnipotencia de la madre en esos primeros tiempos, y los objetos que ella provee ya no van a ser objetos de la necesidad, toda esa multiplicidad de objetos que dependen de la madre, ¿sí? Van a aparecer para el niño como don, ¿sí? Del amor materno o de la potencia materna, van a ser como un signo de la potencia materna. Los objetos a los que accede el niño, que ya no van a ser los objetos, ¿cómo les diría? Van a ser objetos significados, objetos que se presentan con un rasgo simbólico que lo vincula a esa madre en tanto omnipotente.
Por lo cual el niño queda como súbdito, que es lo que va a decir Lacan acá después, dependiendo de esa madre. Pero fíjense que la primera figura de omnipotencia, que después se traslada en un segundo momento al padre, va a estar del lado de la madre. Como quien da o no da, puede negar. Porque él dice que la dimensión de la potencia de la madre aparece cuando la madre puede negar. ¿Sí? Cuando el niño llama y puede no estar. Entonces se dibuja esta dimensión de omnipotencia. Si hay omnipotencia, hay dependencia. A ver si lo encuentro acá. Wow. Vieron que es larga esta clase, tiene muchas cosas. Pero vamos así de a poquito. Esperen que si lo encuentro se los leo. ¿Dónde estaba? Acá. Esto, miren que está bueno porque lo aclara bastante. Dice, cuando la madre deja de responder, cuando de alguna manera, esto era la otra idea, responde a su arbitrio, ¿sí? Se convierte en real, es decir, se convierte en una potencia. No se enganchen tanto con real acá porque es medio lío. Dice, los objetos en el sentido en que nosotros lo entendemos aquí, que no es metafórico, los objetos que se pueden tomar, poseer, los objetos que el niño quiere conservar junto a él, ya no son tanto objetos de satisfacción, sino la marca del valor de esa potencia, que puede no responder y que es la potencia de la madre. O sea, que la madre se dibuja como omnipotente, en tanto puede no responder. Cuando el niño registra ese no, digamos, ¿no? No es solo la presencia-ausencia, sino que llama y puede negarse. Entonces, dice, lo que hasta entonces se situaba en el plano de la primera connotación de presencia-ausencia, lo que habíamos hablado, pasa de pronto, dice, a un registro distinto. Y entonces, dice, aparece como algo que puede negarse y detenta todo aquello de lo que el sujeto puede tener necesidad. ¿Sí? O sea, y ahí se genera esta dependencia primera. Y aunque no lo necesite desde el momento en que eso depende de aquella potencia, esto es genial, escuchen esto. O sea, a partir de que esos objetos, pongamos que son objetos de necesidad en un principio. Ven cómo estamos viendo todo este apuntalamiento de la necesidad, pero así como microscópicamente, ¿no? En los distintos tiempos. A partir de que la madre puede negar esos objetos de necesidad para el niño, ¿no? Estos objetos empiezan a cobrar un valor simbólico, ¿sí? Porque dice, es más, aunque no lo necesite, si dependen de la potencia materna, toman un valor simbólico, un valor de don, va a decir acá. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo va a entrar a jugar el falo aquí? Bien, a ver. Espérenme que, bueno, entonces en las clases del seminario, y sigamos por acá, estaba esto de la simbolización primordial, bueno, esto de que la rechaza para volver a llamarla, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Se dibuja esto, bueno, esta es la otra cuestión. Si está este primer tiempo de esta omnipotencia, o a su vez empieza, ¿sí?, a dibujarse este más allá como, ¿no?, la existencia de algo que está detrás de ella, que es un orden simbólico del cual depende, ¿sí? Pero esto no es registrado por el niño al principio. Primero hay como una dependencia dual hacia la madre, ¿sí? ¿Por qué ubicaba esto de la omnipotencia materna? Porque esa omnipotencia materna coincide con el tiempo de constitución del narcisismo, en esta fase que va a armar Lacan. Él va a ubicar este primer tiempo, digamos, en relación a la madre, como justamente como el momento de identificación imaginaria o de identificación
especular, o el espejismo, dice él, de la identificación imaginaria al falo en tanto imaginario. Pero esa identificación es la que a su vez le produce este efecto de falta, porque él es y no es el falo, más allá de que lo registre en ese momento. Ese más allá de la madre lleva al niño a identificarse al falo imaginariamente. Fíjense, claro, dice, para el niño esto todavía no está presente, ¿no? Pero para la madre, la existencia de lo que está detrás de ella, de todo el orden simbólico del cual depende. Acuérdense, en términos freudianos, cómo la niña, vía equivalencia simbólica, llega a esta posibilidad de ecuación. ¿Estamos? Y que como siempre está más o menos ahí, permite cierto acceso al objeto de su deseo, que ya es un objeto tan especializado. ¿Sí? Ecuación simbólica. ¿Se acuerdan? La niña se desliza por la ecuación simbólica. Tan marcado por la necesidad instaurada por el sistema simbólico, que es absolutamente impensable de otra forma sin su prevalencia. Ese objeto tan especializado que es el falo. ¿Qué es el falo? ¿Qué va a operar en ese lugar del falo en ese primer momento? Ese conjunto de representaciones, esas representaciones que de algún modo representan imaginariamente, ¿no?, ese objeto de deseo de la madre. Representan algo del objeto de deseo y también el falo, ¿sí?, el falo en tanto objeto imaginario, le permite al niño pescar algo de este más allá, las dos cosas. ¿Se acuerdan que decíamos? El falo, cuando empezamos a hablar de falo, ya en Freud, en organización sexual genital infantil, estamos hablando de algo que debería de haber. Por lo tanto, va a estar y no estar. ¿Sí? Este juego. Por eso depende del orden simbólico. Yo había pensado que una de las formas de acceder a toda esta teorización de Lacan es cómo Freud va ubicando en organización genital infantil, con la premisa universal del pene, y en la feminidad, o en algunas consecuencias psíquicas con la ecuación simbólica, esta dimensión del falo como símbolo. Que Lacan después lo va como a desdoblar y va a hablar de falo imaginario y falo simbólico. Pero la base es la premisa. ¿Sí? La base es como Freud piensa la castración en el niño y la niña. Ahí ya Freud está hablando del falo en tanto símbolo y no en tanto pene. Esto es fundamental. Tenemos que entender esto en Freud para después poder leerlo en Lacan. Lacan lo desdobla y bueno, nos va a dar todo este trabajo de pensarlo en lo imaginario y pensarlo en lo simbólico. Uno en el registro del ser, lo imaginario, otro en el registro del tener, en lo simbólico. Pero ya la función simbólica del falo, que aúna un poco las dos cosas, está en Freud. ¿Sí? Entonces va a decir que hay una prevalencia. Bueno, ubica esto que ya dijimos del triángulo imaginario y simbólico, esto lo podemos pasar porque ya lo aclaramos. Entonces dice, ¿esto qué va a producir? O sea, la existencia de ese triángulo imaginario. Bueno, acá no estamos en topología, pero no hay uno sin otro, ¿no? Triángulo imaginario y triángulo simbólico funcionan encadenados, podríamos decir. Después Lacan va a inventar toda la cuestión topológica para pensar esto, pero no hay uno, nosotros lo que podemos saber es que no hay uno sin otro. Y que para ir de uno a otro tienen que producirse determinadas operaciones subjetivantes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a decir? Que va a haber distintos momentos de identificación a ese falo de parte del niño. Lo va a plantear así. Y que ese falo se va a establecer porque es el objeto de deseo de la madre. Imaginariamente va a ser el objeto de deseo de la madre. ¿Sí? Porque no hay un objeto de deseo de la madre, pero en ese primer tiempo de la omnipotencia materna se va a recortar algo y
se va a recortar a partir de que el niño empieza a pescar ese más allá. ¿Se acuerdan que decíamos, tanto en Juanito, como esto que decíamos cuando los chicos empiezan a decir, mirá, que vuelven locas las madres? Cuando están, muchas veces cuando están por entrar en la etapa de socialización, en los jardines y demás, digamos, cuando empiezan a pescar de otro modo, no digamos que esto no está desde el comienzo, pero de otro modo, porque ellos pueden enunciarse ahí, ¿sí? Pidiendo, reclamando la mirada de la madre, ¿sí? Pescando y pudiendo decir algo respecto a ese más allá, ¿sí? Y acomodándose, cameleándola, dice Lacan en otro, dice que Juanito es como que la camelea a la madre, como que trata de ponerse en el lugar que la madre espera, pero en el mismo momento que está con que si tiene el pene debajo de la camisa o no lo tiene, que se lo vio pero no se lo vio, y si todos tienen pene, en el mismo tiempo que ese mundo se empieza a resquebrajar, él empieza a hacer ese juego de camelo, de ponerse en el lugar, imaginariamente, en este lugar de objeto de deseo de la madre. Es porque todo esto se ha producido. Digamos, uno lo ve, emerge en la experiencia cuando se produce este quiebre, este agrietamiento, ¿no? Cuando el niño empieza a pescar una distancia entre él y el falo. Esto que sí está, pero empieza a funcionar. La madre mira para otro lado, la madre no está para él siempre, ¿sí? O la madre se enoja, o la madre lo reta, o la madre le dice a Juanito, deja de tocarte, es asqueroso, ¿sí? Acá da ese ejemplo, ¿vieron que dice? La madre con Juanito por un lado lo reta, lo vuelve loco, podríamos decir, porque dice, una de las opciones que ustedes preguntaban la vez pasada, bueno, ¿qué pasa si no hay padre, qué sé yo? O puede haber padre, pero la ley está del lado de la madre, estar promulgada por la madre. Entonces, en Juanito, él dice, bueno, la madre realmente lo vuelve loco, Juanito, porque le dice, por un lado, lo lleva a la cama a la mañana siempre, el padre protesta, nada, como si nada, ¿vieron el dibujo de la jirafa? La fantasía de la jirafa, el padre grita y es lo mismo que nada. Juanito va, pum, a la cama de la madre. El padre no está, siempre en la cama de la madre. Pero cuando el niño dice, pasame el dedo por ahí, cuando le está talcando, no, eso es asqueroso, ¿sí? Después el niño le dice, no, pero vos tenés un pene igual que los otros, por supuesto, le dice la madre, ¿no? Y entonces después se vuelve loco viendo si está o no está ese pene debajo de la camisa. Y dice, y el padre es fantástico, dice, un tipo re progre, lo lleva con Freud, que en ese momento era lo mejor que se le podía ocurrir. Pero sin embargo, respecto a la madre era como si tocara la flauta. ¿Se entiende? Como si estuviera ahí tocando la flauta, la que decide dónde va Juanito es la madre. Y eso es lo que lo angustia a Juanito. ¿Cómo se separa de ahí? ¿De qué se agarra, podríamos decir? ¿Se acuerda que decíamos, toma prestada la fuerza del padre? Bueno, ¿de qué se agarra, Juanito, para salir de quedar viendo, ¿me quiere, no me quiere? ¿Le gusto, no le gusto? ¿Soy o no soy? Como que estuviera en el to be or not to be. ¿Sí? ¿Soy o no soy? ¿Dónde me tengo que poner? Más toda la cuestión genital en Juanito. Digamos, que eso es lo que lo lleva por fuera de la relación imaginaria con la madre, su genitalidad. Pero bueno, ahí está entrampado. Por eso lo resuelve en ese momento con la fobia. ¿Mm? Bien, esto de algo de esto dice Lacan acá. Pero digo, no vamos a tener una experiencia de esa identificación imaginaria al falo en tanto objeto de deseo de la madre. En todo caso, cuando algo de esto cae, ¿sí? Podemos pescar por la vía de la angustia, por la vía de la demanda, por la vía de los caprichos. Vieron que siempre, ¿qué dicen las abuelas? Los 3 años, la edad de los caprichos, ¿sí? Y efectivamente, es la edad de los caprichos, insoportable, 3 años y medio, 4 años, ¿no? Ahí es como que, ¿cómo mamá no me puede dar todo? ¿Sí? ¿Cómo no tiene a su disposición todo? ¿Cómo? ¿Ella no era la que daba y no daba? ¿Cómo ubicamos todo esto que estoy diciendo acá, en los tiempos que dice Lacan? ¿No? Cuando empieza, por eso les decía esto de la madre omnipotente, cuando eso empieza a resquebrajarse.
cuando ella no es la ley en el sentido de que no es la que provee los objetos, o no es la única, ¿sí? ¿Vieron? El momento ese, y algo de esa omnipotencia se traslada al padre. En este momento que Lacan ubica como punto nodal, el de la privación, que es previo a la castración, esa privación. Dice, como excavar lo real, agujerear lo real, ¿no? Es decir, lo real como eso que no tiene diferencia, bueno, producir una diferencia ahí donde no falta nada. Porque fíjense, en la página 190, él va a decir que en algún momento el padre, no, esto ya estaba antes, que la clave, digamos, va a ser si el padre aparece como mediador de este más allá de la madre. Si el padre no está ahí jugando un papel, o sea, puede haber un más allá de la madre, porque eso se puede simbolizar y esto puede estar en juego. Pero el tema es que tiene que haber, digamos, que empiece a jugar ahí un otro, un tercero, que medie respecto a ese más allá de la madre. ¿Sí? Que se ofrezca como mediación. O sea, primera simbolización, el más allá de la madre. Segundo momento, nodal y negativo, privación de la madre. ¿De qué? De algo que no le falta. En lo real, digamos. Priva a alguien de lo que a fin de cuentas no tiene. Bueno, esto es lo que veíamos como complejo de castración. De algo que solo tiene existencia porque lo hace surgir en la existencia en cuanto símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Está muy claro, dice Lacan, que el padre no puede castrar a la madre de algo que ella no tiene. ¿Sí? Digamos, pero para el niño, este lugar de omnipotencia se arma como este lugar de la madre que al menos tiene todo. ¿Sí? Se fueron, esperen que, ahí está. De algo que ella no tiene. Para que se establezca que no lo tiene, eso ha de estar proyectado como símbolo. Si el objeto de deseo de la madre está proyectado como símbolo, es que se produjo esa simbolización primordial. Es que eso está jugando. Ahora el punto es que el padre ya no solo va a intervenir porque está en el universo simbólico y entonces como el padre está, esa función paterna en el universo simbólico, el falo en tanto objeto de deseo de la madre funciona, sino que ahora tiene que estar el padre efectivamente, como aquel que priva a la madre. ¿Sí? De aquello que no, de algo que es simbólico, de ese objeto simbólico. Estamos pensando desde la perspectiva del sujeto. Es decir, el padre tiene que jugar en poner en falta a la madre. Tiene que tener una intervención efectiva, digamos. No es solo la falta en la madre, más allá, sino que el padre tiene que tener algo que ver. El padre o quien opere como terceridad tiene que tener algo que ver ahí, con poner en falta a esta madre, que a su vez lo saca al niño de su lugar de objeto, lo negativiza, digamos. O sea, no es solo que tiene que haber una falta, más allá, qué sé yo, sino que ahí ya tiene que haber una intervención efectiva de un otro que cumpla esta función respecto a aquello que le falta a la madre o que se introduce como falta para el sujeto en ciernes. Y acá dice, ¿por qué dice? Esto es clave, me parece a mí. De hecho, él pone acá, ¿se acuerdan que ustedes estábamos con la normalización, la normativización? Retoma mucho Lacan esto. Me parece muy interesante esto que planteó Bianca la otra vez, que como que insistía mucho, como si acá hay algún tipo de... ¿Qué nos permite entender esto de la constitución del sujeto? No estamos hablando de la constitución del sujeto, no estamos hablando de una
psicopatología, digamos. Estamos hablando en un nivel estructurante de la subjetividad, ¿sí? O de lo que se entiende por sujeto en psicoanálisis o por división del sujeto por la vía de la represión. Estamos en esas operaciones fundantes. Después, esto puede darse de muchas maneras, ¿sí? Pero Lacan acá sí ubica algo, digamos, no patologizante, pero sí determinante, y es que acá hay una elección. Además lo ubica como una elección, a mí eso me parece súper interesante, porque, por supuesto, no es una elección consciente, pero dice, en este momento el sujeto acepta o no acepta al padre como privador de la madre. O sea, ¿qué es lo que el niño o la niña aceptan de esa operación de privación? O sea, si ese padre, ese tercero que está en juego, respecto a aquella relación, respecto al triángulo imaginario, digamos, ¿sí? Tiene algo que ver con esa privación de la madre. ¿Puede aceptarlo o no? Ahí hay una elección que no sabemos por qué es. Freud diría tenía que ver con las disposiciones sexuales. Hay bisexualidad, las disposiciones sexuales van para un lado, van para otro, no se sabe por qué. Ahí hay algo contingente, ¿no? No azaroso, contingente. Solo a posteriori podemos reconstruir algo de las razones o de las causas o de las determinaciones, ¿sí? Pero, dice, esto para mí es fundamental, dice, esta privación el sujeto infantil la asume o no la asume. Este es como el punto nodal del complejo de castración. ¿La acepta o no la acepta? De lo que vimos en el año eran los tramos finales de organización genital infantil y de algunas consecuencias psíquicas. Para la niña, ¿sí? La niña puede aceptar la castración en la madre, no necesariamente ir hacia el padre. ¿Sí? Eso puede pasar o no. ¿Se entiende? Y en organización genital infantil el niño acepta la castración en las niñas, en las amigas, ¿no? Pero la madre lo conserva. O es en lo que está atrapado Juanito, ¿lo conserva o no lo conserva? ¿El padre opera como el que priva a la madre? ¿O tiene que ser el fontanero, el caballo que le da miedo? Digamos, tiene que armar la fobia para tomar una distancia respecto a esta madre que no sabe, ¿sí? Tiene o no tiene, podríamos decir, si está privada o no. Porque lo que pasa es que en este momento de la omnipotencia materna, si está privada o no, tiene que ver con el ser del sujeto. ¿Dónde está él? ¿Es o no es? Entonces es como que se dan dos planos. La privación de la madre de ese objeto, que es una privación de algo que no tiene, pero la pone en relación con la función del padre, y el ser del sujeto, ¿es o no es el objeto de deseo de la madre? Si no está privado, si no hay una negativización de eso, va a quedar, dice Lacan, siendo el objeto de deseo de la madre. Identificándose, por supuesto, imaginariamente, nunca alguien es identificado. Entonces dice, bueno, ahí tenemos muchas vías. Puede ser la neurosis, puede ser la perversión y tal vez la psicosis. Tal vez es anterior lo que se define como psicosis, pero no vamos a ver esto acá porque es difícil de rastrear. Entonces, es como, llamémoslo el punto nodal, dice que se me acaba de ocurrir. Bueno, entonces ahí se le plantea, a partir de, dice, hay grados. Si el niño no franquea, en la página 191, y después vamos a los tiempos si quieren, que ya así hacemos como el esquema final. Si el niño no franquea este punto nodal, no acepta la privación del falo en la madre, es decir, la madre no es la omnipotente, la madre no es la madre fálica, la madre no es la que le va a proveer de todo, ¿sí? La madre no es la portadora de la ley, ¿sí? Si no acepta que el niño no franquea este punto, ¿no? Porque hay que franquearlo. En la psicosis puede ser que no, que rechace franquear este punto, ¿sí? No acepta la privación del falo en la madre, operada por el padre, mantiene,
por regla general, tómenlo con pinzas, por regla general, esto tiene muchas formas de presentarse en la clínica y solo se puede leer después. La correlación se basa en la estructura, dice, bueno, por regla general, una determinada forma de identificación con el objeto de la madre. Si no franquea este punto, el efecto es una identificación al objeto de deseo de la madre. Ese objeto que les represento es del origen como un objeto rival por emplear la expresión que aparece ahí, o sea, el falo como rival. Y ello en tanto se trata de una fobia, como de neurosis o como de perversión. Entonces, madre, fálica o no, privada del falo no, por el padre, o por quien cumple esa función, por quien la priva, digamos, ¿sí? Quien la saca de ese lugar de completud de relación al niño, del lado del niño, o la niña también, ser o no ser. Ser o no ser el falo. Es decir, que tanto para hacerlo como para tenerlo hay que caer de este lugar de ser. ¿Sí? Caer de este lugar de ser del falo. Es fundamental. Fíjense, esto era lo que veíamos de Mazota, de las distintas caras del complejo de castración. O también se plantea como la función de corte del padre, ¿sí? Esa privación como ya directamente, como que Mazota no hacía todas estas distinciones, privación, castración, ¿sí? Pero la castración, porque la otra vez escuchaba esto que me parece muy interesante, ¿por qué sostener el término castración? ¿No? Como si fuera un término antiguo, freudiano, falocéntrico, etcétera, etcétera. Porque castración tiene esta dimensión de corte. Y el sujeto que resulta de esta operación es un sujeto en tanto dividido. Cuando vimos organización genital infantil habíamos ubicado que acá podemos hablar de que se estructura la división del sujeto. ¿Sí? La división inconsciente, preconsciente. Cuando se pone a jugar este corte. Ahora dice, este elegir, y esta otra cosa genial, y ya voy a los tiempos, porque si no, no llegamos más, dice, lo de elegir es entre comillas, porque la frase ya ha sido empezada antes que él. Esto me parece fantástico. Es increíble, ¿viste, Laura? Es genial. Dice, la frase ya ha sido empezada antes que él, empezada por sus padres, y a donde quiero llevarlo es precisamente a la relación de cada uno de estos padres con dicha frase empezada, porque a su vez los padres también están transmitiendo algo por lo que fueron dichos, digamos, ¿no? En lo que fueron ellos hablados también. Y toman la palabra como pueden. Y a cómo conviene que la frase se sostenga mediante cierta posición recíproca de los padres con respecto a la frase. Es decir, el sujeto se va a ubicar respecto a esa frase empezada. Esto de la frase empezada, que lleva al sujeto a una elección, ¿sí? A una elección determinada, entre esos ideales paternos que estaban en juego, ¿se acuerdan cuando veíamos en Su Majestad el Bebé? En lo que es majestuoso para esos padres, en lo que es deseable para esos padres. Esa elección es la alternativa entre ser y no ser el falo. Bien, si bien acá dice un montón de cosas que son importantes, creo que las podemos ver directamente en los tiempos para no ir tan... Si no, no llegamos. Sí me gustaría ubicar esto de la posición del súbdito, que tenía que ver con esta omnipotencia que habíamos leído del seminario anterior. ¿Sí? Como el chico dependiendo del capricho de la madre, digamos, pero a su vez esa forma, esa dependencia inicial produce la primera significación, las primeras simbolizaciones, ¿no? El niño dependiendo de esta ley de la madre, lo que la madre da o no da. Bien, después está con Juanito, Bien,
Lo que dice ahora lo pasamos directamente al capítulo 3, ¿les parece? Ubicamos los 3 tiempos, ¿sí? Que ya estamos, si no, no llegamos. Perdón, tengo una Sí. pregunta rapidísima porque es con respecto a algo que no me cerró. Justamente del capítulo 2 al principio, El que punto 2. dice, claro, sí, el punto 2, ya, o sea, en el primer párrafo de la página siguiente sería, de la página 193. Sí. Ahí al principio, a mitad de ese párrafo dice, en primer lugar es preciso, insisto en ello, que esté fuera del sujeto constituido como símbolo. Eso no, o sea, porque, bueno, se está refiriendo a la intervención del padre en este tener, no tener el falo. Y eso Previo, como que la función del padre ya está como símbolo por el solo hecho de que el niño o la niña se va a identificar imaginariamente al falo en una primera etapa. O sea, eso el niño no lo pesca, pero ya el padre está operando como símbolo, ¿sí? Ahora, no es lo mismo que la madre dé lugar a la intervención, sí, que realmente efectivamente priva a la madre, que no, que ese más allá que se dibuja para el niño no tenga que ver con el padre, digamos, ¿sí? Eso va a tener que ver con que opere como símbolo más allá de que el niño lo pesque o no lo pesque al principio, ¿sí? No es que no pesque que está el padre, que pesque esa función, digamos, ¿no? Que no esté todavía en esta posición de súbdito. O sea que para esto, digamos, tendría que ser necesario, o sea, para que el padre pueda intervenir de esta manera, es necesario que el niño tome, por así decirlo, la decisión entre ser o no ser, que tome la de no ser el falo, o sea, que acepte de cierta manera esta privación de la madre. Claro, pero en realidad eso, por eso, la frase está empezada antes que él. Eso depende de la posición de la madre respecto a quién se presente, digamos, a que haya un otro que la prive, que haya una terceridad, que remita, dice un tribunal superior. El niño eso lo acepta o no lo acepta, digamos, pero esto no se sabe, porque esto es como esa instancia de represión primordial. Esto está primordialmente reprimido de algún modo. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Qué posición toma respecto a esto? ¿Sí? ¿El padre juega o no juega? ¿O ese tercero juega o no juega en relación a lo que él no es para la madre? O sea, lo que él no es, o él o no es, tiene que ver con que hay otro a donde la madre va, a donde la madre remite. Esa apertura está en el decir y en el deseo de la madre. En ese punto la frase es empezada antes que él. Puede tomarlo o no, puede aceptarlo o no, pero que esté en el símbolo más tiene que ver con el discurso materno y con el deseo de la madre. El niño eso lo va pescando, lo va simbolizando, podríamos decir. No, decime. Ahí está. Entonces, digamos, vendría a ser el falo lo que se tiene que constituir, digamos, fuera del sujeto. Es que está fuera del sujeto, está identificado. Bien, está buena esa pregunta, porque vos fíjate, es por eso, viste, parece una pavada, pero el esquema ese, el cuadrado con los dos triángulos, te da esa idea. Si está operando el padre en el símbolo, que es el triángulo que no está en línea de puntas, está el falo en el triángulo imaginario, está mediando. Si el padre no opera en el símbolo, el falo no media entre el niño y la madre. Esa significación, esos sentidos del deseo de la madre, las razones del ir y venir de la madre. Por eso puede no haber un padre real, pero estar operando el padre en el símbolo. Porque en ese tránsito se van constituyendo sentidos, significaciones al ir y venir de la madre, razones al ir y venir de la madre, ¿sí? En realidad ahí la madre remite al padre como símbolo, más allá del padre, si es que lo hay, que está en presencia. Después el punto está si inviste a ese padre, con los significantes del símbolo paterno. Es decir, hay distancia entre el niño y el falo si opera el padre como símbolo, como metáfora. La metáfora son los 4 elementos. Si ustedes ven en el esquema anterior, en la fórmula del S', S', X,
se sustituye el nombre del padre al S' al significante materno y se constituye la significación fálica, los sentidos del deseo, las significaciones en la posición deseante. O sea, no hay falo sin el padre. Eso es así, sin la función paterna, perdón. Sin la función de la metáfora. Que está bueno lo que vos decís porque quiere decir que eso pone una distancia. El niño no es el falo, no hay identidad con el falo, sino que ahí hay identificación. ¿Sí? Lo que habíamos hablado la vez pasada, hay identificación y no identidad. Eso quiere decir que la identificación primordial al padre funciona. El padre funciona como símbolo, ya en la simbolización primordial. ¿Está? Entonces, vamos a los tiempos, que son muy explicativos. Primer tiempo. Lo que el niño busca en cuanto a deseo de deseo. Entonces, si es deseo de deseo, ya hay una mediación. Ya está el falo operando. Vieron que esto va como ubicándonos el falo como significante, el falo como símbolo, el falo imaginario. El falo nunca es tal o cual objeto. ¿Sí? Se desplaza, permite. Está en Freud, chicos, permite la ecuación simbólica. El desplazamiento de la niña por la ecuación simbólica. Si no operara ese signo que puede ir, digamos que en Freud hay distintos, el niño, la caca, el dinero, qué sé yo, pueden ir ocupando ese lugar, pero entonces es una especie de símbolo vacío, podríamos pensar, que permite la producción de sentidos a ese deseo. ¿Y qué es un deseo? Acuérdense que un deseo no es quiero tal cosa, es que también se dibuje esa dimensión del más allá. El deseo para el psicoanálisis. Entonces, lo que el niño busca en cuanto a deseo de deseo es poder satisfacer el deseo de la madre. Es decir, to be or not to be. Bueno, acá lo hacen más concreto para hacerlo más fácil. Qué mal mi inglés. To be or not to be. El deseo del deseo de la madre. El objeto de deseo de la madre. Así introduce su demanda aquí, en el triangulito que está acá abajo. Acá está construyendo este grafo del deseo. No vamos a llegar a ver esto. Y su fruto, el resultado, aparecerá, lo único que está bueno es en este triangulito prima, que implica pasar por ese discurso, por esa cadena significante que ofrece la madre, ¿sí? Eso estaba antes. O sea, hay una demanda del niño, busca el deseo de la madre, en ese encuentro con el deseo de la madre, el efecto, la consecuencia, va a tener que ver con esta otra posición, con esto que el niño recibe de la madre. En el trayecto se establecen dos puntos, el que corresponde a lo que es el ego, el yo, y enfrente el otro, aquello a lo que se identifica. Ese otro tratará de ser, a saber, el objeto satisfactorio para la madre. O sea que acá ubica el narcisismo como una identificación al falo imaginario. Esta es la dimensión imaginaria del falo. Hay un objeto. Se trata de esto. Hay representaciones de aquello que el otro quiere, espera. Bueno, releamos narcisismo y está ahí, ¿no? Pero claro, se le complica, dice. Tan pronto empiece a meneársele algo en la parte baja de su vientre, yo pensaba, ¿y qué pasa en la niña? Después lo trabaja en la niña, pero ¿y qué pasa en la niña? En cuanto ve otro niño, ¿sí? Portador de un pene, esta identificación entra en crisis, se empieza a resquebrajar ese espejo, ¿sí? Entonces se lo empezará a mostrar a su madre por aquello de saber si soy capaz de algo, con las decepciones resultantes, decepción en el niño y decepción en la niña. Tanto el niño como la niña, por razones distintas, están en menos, y eso es lo que se inscribe en la castración, en relación al objeto de deseo de la madre, en relación al falo, en tanto un objeto que completa, digamos, en esa dimensión. Por eso no es que hay, es como que cobra distintas dimensiones, ¿sí? Esta es una dimensión que está en este plano de la omnipotencia materna y del narcisismo del niño. Entonces ahí, digamos, en ese primer tiempo el sujeto se identifica en espejo con lo que es el objeto de deseo de la madre. Es la etapa fálica primitiva.
Entonces acá está lo que vos preguntabas, ¿ves? Dice, la metáfora actúa. ¿Por qué? Porque está la primacía del falo. O sea, porque ya está instaurada en el mundo por la existencia del símbolo, pero el niño solo capta el resultado. Esto que la madre desea, esto de estar en una especie de tensión y de distancia, siempre ahí respecto al deseo de la madre. Entonces, les he dicho, en el plano imaginario el padre interviene realmente como privador de la madre, segundo tiempo. Y esto significa que la demanda dirigida al otro, si obtiene el relevo conveniente, es remitida a un tribunal superior. O sea que primero el niño, la madre es la ley y él es el súbdito. ¿Se acuerdan este dibujito de acá? La flechita de la ley, el súbdito al cruzarse con la ley, el efecto es de sujeto. Un primer tiempo, una primera simbolización. Pero ese más allá, ese otra cosa, cobra la dimensión de un otro. ¿Sí? Y este otro, que dice Lacan acá lo dice, remite a un tribunal superior. Dígame si las madres en un momento no empiezan a hacer esto. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu padre, lo hablamos con la maestra, decile al doctor, te llevo al doctor y le pregunto. Y 10.000 estrategias más, pero la necesariedad discursiva del tercero ante esa demanda del niño es, les diría, la vida, la posibilidad de la vida y del deseo, digamos, ¿no? Remitir a otro. Es como una posibilidad desalienante, Nori. Totalmente, claro, claro. Pero, y para la madre. Exactamente. Y para la madre, esto de poder decir, hay otro. ¿Sí? Hay un otro más allá, o sea que no es, esta, muy bueno lo que trae Laura, porque esto de desalienante saca al niño de este lugar y a su vez a la madre, que a veces no se lo puede plantear, y esto es un tema a veces de análisis, no responder a todas las demandas del niño. Que si se plantea es por algo, digamos, y entonces el niño empieza a ocupar un lugar sintomático, ¿no? Porque después el niño va a quedar enganchado ahí también. Digamos, esto de poder, vieron las preguntas típicas, y además, miren, fíjense si no se escuchan los medios y qué sé yo, la buena o mala madre. ¿Mm? ¿Y qué aparece como la buena madre? La totalizante, digamos, en términos culturales, la que siempre tiene respuesta. ¿Sí? Y acá justamente hay algo ahí que tiene que producirse una especie de sustracción, de vacío, pero a su vez, eso ya va a estar si la madre está en el símbolo. El tema es si puede remitir a otro. Esta es la clave, dice Lacan, porque eso saca al niño en un primer momento negativo, que es ser o no ser, no es tener o no tener, es ser o no ser, se juega el ser, de un lugar alienado, como dice Laura, ¿no? De un lugar de súbdito y de dependencia absoluta. Entonces, este momento es la bisagra, es la clave. El punto, dice Lacan, es si acepta o no acepta que haya un otro, de ese otro primordial. Tanto el niño como la niña. Porque si no lo acepta de algún modo va a quedar, esto puede ocurrir en la neurosis también, atrapado en ser él que cubra esto, que esté más allá de la madre. Imaginariamente pensando, imaginariamente, no es pensando, pero imaginariamente funcionando como aquel que puede cubrir estas demandas de la madre, que por otro lado las demandas de la madre son siempre, ¿cómo es la frase? Inagotables, digamos, ¿no? Insaciables, ¿no? ¿Cómo? Insaciables. Insaciable, es. El falo y la madre insaciable. Hay como que si hay falo, hay madre insaciable, podríamos decir, ¿no? Si el niño queda identificado imaginariamente al falo, va a intentar cubrir ese más allá que por algo no se pudo instalar como que remite a otro. Entonces se pone él ahí, o ella, o ella. ¿Sí? Bien.
Y eso es una especie de agujero negro. ¿Cómo se llaman los agujeros negros del espacio que chupan energía? Porque es un agujero negro, esta demanda insaciable, ¿no? Ay, ¿cómo se llama cuando la energía ¿qué es lo que hacen los agujeros negros? Se me ocurrió eso ahora. Ahora me agarra esa metáfora a mí. ¿Qué es lo que hacen los agujeros negros con la energía? ¿Cómo era? Alguien que me tire que es como que la destruyen, la absorben y la destruyen. Que esta es la cuestión mortífera del narcisismo. No es en vano la metáfora, digamos. Es decir, quedar atrapado en este lugar imaginario, siempre imaginario, de objeto de deseo de la madre, es entrópico, entrópico, ¿no? Como que hay algo de la libido que no se puede sustituir, investir a los objetos, porque está tomada en este punto, ¿sí? Una entropía que no implica, es como lo que Freud decía de la éxtasis libidinal, digamos, ¿no? Hay algo de eso, de agujero negro, en que no haya en ese más allá una remitencia a otro, porque esa remitencia a otro, un tercero, alivia al sujeto. Estaba leyendo un autor que, bueno, no llegamos a trabajarlo, muy interesante, un italiano que decía esto, como que justamente se entiende a veces o se lee apresuradamente el psicoanálisis y se lo entiende como una especie de transmisión patriarcal con la función del padre y demás, cuando en realidad dice que la ley lo que hace es preservar el deseo o habilitar el deseo, posibilitar el deseo, ¿sí? Porque el punto es quedar en el lugar de súbdito. Eso para mí es la clave, ¿sí? Por eso Lacan dice que este es el punto nodal, porque tiene que haber una remitencia a un otro del otro, digamos, y tiene que haber ahí un tránsito, un pasaje, un intervalo, digamos. Si ese otro del otro no se dibuja en el horizonte, el niño va a quedar él cubriendo ese agujero o eso que dimensiona como falta en la madre. Punto nodal, dice Lacan. La cosa puede quedar acá. Cada uno va a resolver de una manera distinta, va a elegir. Pero hay una tercera etapa que permite una salida, ¿sí? Entonces, una cosa va a ser, un punto, digamos, va a ser esta palabra de la madre que remite a un tribunal superior, que la legalidad no empiece y termine en ella, y el punto va a ser si ese otro también va a ser él la ley o la va a transmitir. Es decir, hay algo ahí de la omnipotencia que en este pasaje se tiene que perder, tanto de la madre como del padre. ¿Sí? Bueno, acá da ejemplos donde que justamente da este ejemplo de Juanito, donde dice que el padre no aparece, por lo menos digamos, porque dice, lo importante es la relación de la madre a la palabra del padre, como interdictora, como una palabra de peso, como una otra mirada, digamos, que esa palabra tenga valor, que no quede el niño atrapado en la madre como la portadora o la que tiene la ley y el acceso a los objetos. La tercera etapa, el falo. El padre ha demostrado que no, que lo daba solo en la medida en que es portador. Esto ya es otra parte. Porque una cosa es el padre como aquel, ¿sí?, que pone en juego su palabra en relación a lo que le falta a la madre, y otra cosa que el padre tenga algo que la madre desea. ¿Sí? O sea, una cosa es remitir a la palabra del padre en tanto ley, en tanto interdicción, y otra cosa es remitir a la palabra del padre, remitir al padre en tanto el padre tiene algo que la madre desea. ¿Sí? Que este es el conflicto edípico. ¿Sí? Entonces, interviene en el en Freud, digamos, interviene en el tercer tiempo como el que tiene el falo y no como el que lo es. O sea, se pierde esta dimensión del falo en tanto imaginario. No es que el padre lo haya sido, ¿sí?, sino que ya no hay alguien que es o no es el falo, sino que aparece la dimensión del tener. Y tuvo que caer tanto el niño como la niña del lugar del ser. Esto es fundamental. Tiene que darse este momento negativo para que pueda tenerlo, ¿sí? Y a su vez lo que dice que el complejo de castración lo que
implica es que en algún momento puede no tenerlo para poder tenerlo. O sea, la dimensión de pérdida tiene que estar en el horizonte, ¿no? Como el que tiene el falo y no es como el que lo es. Y por eso puede producirse el giro que reinstaura la instancia del falo como objeto deseado de la madre y no solo como objeto del que el padre puede privar. ¿Sí? Es decir, está la parte de un primer tiempo de interdicción que dice el Padre Todopoderoso es el que priva, como que hay algo ahí del Padre que priva que aparece como si el Padre fuera él la ley o el portador de la ley. Este es un primer tiempo, pero después el Padre tiene que aparecer como aquel que puede darlo. Es decir, si el Padre aparece como el que lo tiene, ese objeto de deseo, se vislumbra para la niña como aquel que puede darlo, es decir, como alguien que puede donar. Es decir, que este falo que porta el padre no solo aparece como objeto de deseo de la madre, sino que para el niño y para la niña pueden aparecer como don. Que después, bueno, hay un juego ahí, porque cuando Lacan habla del don, dice que en realidad lo que se da es lo que no se tiene. Y profe, acá en este momento sería donde el padre se muestra como él también afectado por la ley. Atravesado por la ley, que transmite la ley. ¿Eh? Claro, o sea, Claro, pero él también, por eso digamos, él puede dar algo de lo que no tiene, digamos. Como no es el falo, él también está atravesado por la ley, ¿sí? Porque para tenerlo tuvo que pasar por un momento en que podía no tenerlo, ¿sí? Vieron que siempre es este juego de la negativización, Lacan, como que hay un momento negativo primero, que es lo que podíamos ubicar en la represión como una sustracción inicial. Tiene que haber una sustracción, algo que impida que se represente todo, digamos, ya sea el objeto de deseo, ya sea la ley, ¿sí? Acá después lo definen los 3 tiempos, pero quería ubicar esto en el tercer lugar. En el segundo lugar, el padre se afirma en su presencia privadora, en tanto es quien soporta la ley, ¿sí? La madre remite al padre o a un tercero quien soporta la ley, pero esto tiene que estar operando en el discurso materno. Lo que puede no estar operando es esto del objeto de deseo. También puede haber acá un impas. Puede haber un impas entre el primero y el segundo, puede haber un impas entre el segundo y el tercero. Puede estar operando esto de remitir a un tribunal superior, a un otro, a un tercero, ¿sí? Pero puede no aparecer este objeto de deseo. Por lo menos no que remita a alguien, ¿sí? Bueno, todo esto puede tener muchas posibilidades. En tercer lugar, el padre se revela en tanto que él tiene. Es la salida del complejo. Dicha salida es favorable si la identificación con el padre se produce en el tercer tiempo. Aquí, fíjense que ubica el ideal del yo. Y es cuando después lo toma y dice que el ideal del yo tiene que ver con los títulos en el bolsillo. ¿Sí? Con estos rasgos que toma que el niño no va a poder ejercerlos, ¿sí? Pero esta marca, esta identificación, le permiten usarlo a futuro. Los títulos en reserva, ¿no? Entonces ahí dice, ¿ven que se trata de un significante? Digamos, porque lo importante, y de una metáfora, porque si esta identificación se produce, esos títulos en reserva, esos significantes en reserva, ¿sí? Aquello que porta lo deseable en toda esta circulación, ¿sí? Del falo en relación a los distintos lugares, esto que aparece para el niño, digamos, a lo que se identifica como lo deseable, tiene su significación en reserva. Es como una promesa a futuro. Y en ese sentido hay metáfora. No es un sentido dado, sino que puede haber un sentido a advenir. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la metáfora? Que la metáfora no es una sustitución por identidad de significados, no es una sinonimia, sino que es este abrochamiento de un significante a otro significante que produce efectos de sentido. La identificación es eso, esos significantes en reserva, cuyos sentidos se van a poner en juego seguramente en el encuentro con el otro, del deseo sexual. Acá se va a poner en juego esos títulos en el bolsillo, esos significantes en reserva que constituyen el ideal del yo. ¿Sí?
Dice, conduce a la institución de algo perteneciente al... Fíjense, lean después el ideal del yo en narcisismo con estas herramientas. ¿Cómo se articulan? La categoría de significante está ahí en reserva, esto es lo que me gusta, y su significación se desarrollará más tarde. Podemos decir algo, la metáfora paterna, el efecto de la metáfora paterna es este, que puede haber un sentido a desarrollar más tarde. Esto es clave, ¿sí? Esa sería la operatoria del nombre del padre. Que no hay un único sentido, no hay una alienación, etcétera, etcétera, sino que hay sentidos a desarrollar. Hay futuro, podríamos decir, ¿no? Y sí, en un punto esto dimensiona o constituye la dimensión de futuro. Si no estaríamos en el signo, soy eso para el otro, ¿sí? Estoy ahí, estoy alienado, soy el súbdito. Ni me doy cuenta, por otro lado. Y esto del futuro no es poca cosa, no me voy a meter en eso, Laura, pero no es poca cosa, porque no es que estar en la psicosis, se puede estar en la neurosis y la dimensión del futuro no dibujarse nunca. No haber esta distancia y estos sentidos a construir. Estar en una especie de detención temporal, en un puro presente. Bueno, tanto para seguir trabajando, pero por ahora dejamos acá. Comentarios para seguir. Nos vemos, chicos, les dije cuándo nos vemos, ¿no? El 16 es, esperen que me fijo en la agenda. El 13. El 13. Mantenemos este horario y después va a quedar el de los miércoles en diciembre. Bueno. ¿Va a ser solo de consulta o va a haber alguna clase más? No, una clase más sobre, si llego a prepararlo, a leerlo, quería trabajar un poco pulsión de muerte, más allá del principio del placer, que está en el programa, está como introductorio, porque es complejo y es, bueno, pero para decir algo más sobre la teoría de la pulsión en Freud, porque además, mi modesta opinión, es que por ahí para pescar algo del seminario 11, si no pasamos por la idea de pulsión de muerte y por esta nueva conceptualización de Freud de la dualidad pulsional, es muy difícil de entender todo el planteo de Lacan. Pero bueno, esto de la simbolización primordial, esto de la negativización como acceso al símbolo, es una forma de capitalizar en Lacan la noción de pulsión de muerte en Freud. Después lo vamos a ver. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, ¿todo bien? ¿Están bien? ¿Están organizados con las lecturas? Pueden ya... Pienso que muchos están para rendir en marzo, si se animan. Más o menos, sí, no, es mucho, es muchísimo. Este es un programa que es un choclo. Un choclo, realmente hay mucho para trabajar. Es muy largo, profe. Es muy largo, sí, lo tenemos que evaluar. Si usted lo dice, sí, lo digo yo. Claro, sí. En marzo es cuando decís vos, Nori. Y no sé, porque no sé cómo van a venir las cosas con las mesas, la verdad que no tengo idea. No tengo idea, chicos, si el virus maldito, ¿hasta cuándo nos va a tener encerrados? La verdad que no sé. Nosotros ahora tomamos examen escrito porque son muchos. Lo ideal sería tomarlo oral, pero es imposible. Y si después hay menos gente, por ahí se puede tomar. Suponete que haya una mesa que haya 80 o algo así. Pero si ahora hay 100, ahora hay casi 200. Gracias, Laura. Y pasa que por ahí no pudo rendir nadie durante el año, por eso son tantos también, ¿no, profe? Claro, se juntaron por eso digo, capaz que ahora, no saben qué lindo, tengo mesa el 14 de diciembre, o sea que en Navidad yo voy a estar corrigiendo exámenes. Y feliz año nuevo. ¡Oh, qué horror! Me va a tocar por ahí, pero bueno, esperemos que no sé, la verdad, no sé. Claro, al no haber tantas mesas, la gente se desespera. No, está bravo el tema. Pero bueno, haremos lo que podamos y lo que no podamos, hay futuro. No le vamos a dar todo el sentido ahora, ¿no?
Digo, hay cosas que no vamos a poder. Digamos, y bueno. La idea sería entonces, chicos, que si quieren, después nos vamos encontrando en consultas, van leyendo, vamos trabajando lo que leen, sin ningún apuro, ya tenemos las clases, entonces las clases ya están como referencia, volvemos lo que no se entendió, lo que se dijo a los apurones, lo que yo misma no entendí muchas veces, lo revisamos, ¿sí? ¿Les parece? Bueno. Buenísimo, profe. Nos vemos el 13, el que quiera. Si quieren Gracias, ver. profe. ¿Sí? Bueno, Buen los fin. espero el 13. Nos vemos, Nori. Nos vemos, chicos, chicas. Adiós, Dale, adiós. Profe. Profe. Adiós.